tardes, mucho gusto. Soy la doctora Marisela. Vamos a hablar de las manifestaciones dermatológicas en enfermedades reumáticas. Se podría decir que ya que tenemos identificada una enfermedad reumática, es más fácil identificar la dermatosis. Pero ¿qué pasa cuando primero se presenta la dermatosis y después vamos a tener meses después o años después la enfermedad reumatológica? Las enfermedades reumatológicas que producen inflamación como consecuencia de mecanismos autoinmunes del tejido conectivo. La piel es un importante órgano diana de estas. Las lesiones asociadas a estas pueden ser por fotosensibilidad, como el lupus eritematoso discoide, la dermatomiositis, lesiones esclerosas, estamos hablando de esclerodermia y morfea, síndrome de Raynaud, que podemos tenerlo en cada una de ellas, lesiones urticarias. También tenemos lesiones nodulares subcutáneas, nódulos reumatoides, nódulos subcutáneos, la poliarteritis nodosa, vasculitis y psoriasis. De las que encabezan más o de las más frecuentes, ¿de qué estamos hablando? Del lupus cutáneo o sistémico. Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta principalmente la piel en muchas veces, que se relaciona con factores genéticos, ambientales, hormonales. Las lesiones cutáneas son frecuentes y que llegan a causar esta discapacidad y en muchas ocasiones lesiones internas. Comúnmente todos identificamos que el eritema malar de lupus. Tenemos los criterios de lupus, tanto clínicos como de laboratorio. Pero en dermatología tenemos cierta clasificación que nosotros determinamos si es un lupus agudo, subagudo o crónico. Dependiendo si un lupus es agudo, subagudo o crónico, vamos a encasillar este tipo de lesiones. Hay manifestaciones específicas y hay algunas que las manejamos como no específicas. La clasificación de James Gilliam es prácticamente las que nos clasifiquen agudo, subagudo o crónico. Y dentro de estas, de que es agudo, subagudo y crónico, tenemos otra clasificación. ¿Qué es lo que nos interesa prácticamente? Nos interesa este punto, que en el lupus cutáneo agudo es lo que vamos a ver, nuestro eritema malar, y hay lesiones igual en extremidades. Pero en el lupus eritematoso cutáneo subagudo, que vemos como si fuera un rash únicamente en todo el cuerpo y nos puede indicar que estamos ante un lupus. Y el más común que tenemos es el lupus eritematoso cutáneo crónico y es el que comúnmente vemos como el lupus eritematoso discoide. Ahora bien, el lupus eritematoso crónico, la característica que vemos son estas placas bien delimitadas, se ven con atrofia en su centro, es el más frecuente. Este se presenta tanto en áreas con y sin fotoexposición. Dentro de podemos tener lupus eritematoso discoide y solamente un 15% de a lo largo de los años se vuelve un lupus eritematoso sistémico. Entonces podemos únicamente tener el lupus eritematoso cutáneo y que evolucione a lo largo de los años. ¿Qué podemos tener de igual manera? Una afección unguial y en mucosa y el fenómeno isomórfico de Koppner. ¿A qué nos referimos con este fenómeno? Que zonas donde el paciente se rasque, tenga mayor traumatismo, esté en contacto, en constante fricción, en estas zonas van a salir más placas de lupus. ¿En dónde lo podemos ver? En cara, piel cabelluda y orejas. En piel cabelluda, ¿cómo se ven? Como placas cicatrizales grandes y pueden invadir grandes zonas. Lesiones activas las podemos tener induradas a la palpación, pero la característica principal es que se encuentran bien delimitadas. Tenemos tapones foliculares y lo que mencionábamos de la alopecia cicatrizal, y tenemos lesiones de larga evolución, como lo que podemos ver, una hipopigmentación central, un blanqueamiento de la zona central con hiperpigmentación en la periferia. Ahora, la característica primordial en cuanto a la clínica es que vamos a tener tres cosas: eritema, escama y atrofia. Tenemos en la periferia hiperpigmentación, pero igual ustedes me podrían decir eritema, escama y un poco de atrofia lo podemos tener en qué otra cosa, por ejemplo en una psoriasis.
¿sí? La única diferencia es que en la psoriasis, por un decir, podemos ver una escama gruesa, yesosa, y en el lupus vemos el eritema, la escama, pero no vemos un engrosamiento, sino al contrario, vamos a ver un adelgazamiento de la piel. Tenemos, en dermatología puede ser localizado o diseminado. Si se encuentra localizado este lupus, ¿de qué estamos hablando? Por arriba del cuello. Si estamos hablando de un lupus diseminado, prácticamente hablando cutáneo únicamente. Se localiza del cuello para abajo. Y lo mismo, mencionábamos que se muestra el mismo fenómeno isomórfico de Kepler, que quiere decir que en los sitios de mayor fricción van a salir mayores lesiones. Las lesiones discoides pueden presentar artralgias. Como mencionábamos, el 15% del lupus eritematoso discoide puede progresar al lupus eritematoso sistémico y este es el que tiene mayor riesgo. Que vemos una lesión bien delimitada, esta escama, la atrofia, que prácticamente vemos el adelgazamiento de la piel en estas zonas. De igual manera, en piel cabelluda vemos lesiones bien delimitadas. La atrofia hace que veamos zonas como abiertas de la piel, el eritema y la escama. En esta zona podemos ver la hiperpigmentación en la periferia, pero sin dejar de ver la atrofia central que vemos en el lupus. Hay ciertos tipos de lupus que realmente ya cursan con deformidad en ciertas zonas de pabellones auriculares, es lo más común que podemos presentar, y la hiperpigmentación. Dependiendo del fototipo que tengamos, es la hiperpigmentación que se presenta. Este se trata de una piel cabelluda y en esta zona a lo que más hace referencia es a ese tipo de alopecia cicatrizal que se hace. El tipo de alopecia cicatrizal que hace pérdida de los folículos. Cuando vemos una pérdida de cabello, las pérdidas de cabello o alopecias las dividimos en dos, las que dejan cicatriz y las que no dejan cicatriz. Lupus deja cicatriz y ya no permite el recrecimiento del cabello. Es cuando un paciente es candidato a tratamiento. ¿Con qué? Por ejemplo, con corticosteroides, ya sean tópicos o orales, dependiendo de, y si no, migrar a terapia ya sea biológica o inmunomoduladores. En esta zona igual son zonas bien delimitadas, no se extiende más, sí empieza a haber una deformidad y de igual manera placas bien delimitadas y circunscritas. ¿Qué otra cosa podemos tener en el lupus? Algo que nosotros llamamos el signo de la alfombra, que son tapones hiperqueratósicos que los podemos ver en zona mandibular y la zona más frecuente es en zona de cuello, acompañados de placas bien delimitadas. En la zona, un lupus diseminado cutáneo prácticamente son zonas hiperpigmentadas en la periferia con atrofia central, pero no dejan de estar bien delimitadas. El diagnóstico diferencial del lupus eritematoso discoide lo podemos hacer con líquen plano, líquen pilar, porque el líquen pilar deja la misma cicatriz en piel cabelluda, sarcoidosis, linfoma cutis, un granuloma facial, una tiña facial de la cabeza y cáncer de piel no melanoma. El primero podríamos decir que a lo mejor se podría tratar de un lupus subagudo porque se ve un rash, se ve en la periferia. El primero estamos hablando de un líquen, pápulas poligonales purpúricas que se localizan en extremidades. El segundo, pues tenemos la lesión en la región malar. Podríamos estar hablando que puede ser parte de las lesiones malares que se presentan, pero estamos hablando de un linfocitoma cutis. En este otro caso estamos hablando de un granuloma anular que podría confundirse, pero ¿qué característica aquí hace la diferencia? Que no vemos atrofia en el centro. Vemos el eritema, están bien delimitadas, pero se ve un engrosamiento en lugar de verse una depresión. Y por último, una tiña. La tiña que vamos a ver, en las tiñas que observamos, una periferia se delimita completamente bien la periferia eritematosa y el centro, la otra característica es que no hay un adelgazamiento. En el centro pudiéramos llegar a ver un poquito de escama, pero no se ve adelgazamiento. El hipertrófico o el verrugoso es raro.
presenta un engrosamiento de la piel, son placas induradas donde las localizamos más comúnmente tronco, extremidades superiores y cara. Tenemos una atrofia ventral y crateriforme y es de bajo riesgo para que se convierta en un lupus eritematoso sistémico. ¿Qué se observa en los pacientes? Estas placas bien induradas, vegetantes, que muchas veces se confunde con la enfermedad de Darier. ¿Qué diferencia tiene? Que estas las vamos a ver en cara, frente, en labio superior y Darier lo vemos más en pliegues. Y igual en piel cabelluda muchas veces se presenta. Entonces, cuando muchas veces empieza a salir un lupus hipertrófico, ¿con qué se puede confundir en estas zonas? Con verrugas en mosaico. Hay algunas verrugas que, como tienen el mismo aspecto verrugoso, se hacen en mosaico en diferentes sitios. Lupus eritematoso discoide mucoso. En esta debemos de tener especial cuidado con el líquen, porque hace unas estrías muy similares. En el líquen tenemos las estrías de Whitham. En este igual tenemos esas estrías blanquecinas en cavidad oral. Igual, a diferencia que muchas veces en líquen tenemos otros datos en lecho unguial, a diferencia de este. Y la misma característica que en líquen, hay afectación en mucosa genital, solamente que a diferencia del líquen, en líquen se hacen prácticamente atrofia muchísimo mayor que en lupus eritematoso discoide. Entonces, estas placas eritematosas tienen igual estrías blancas y la otra característica que vemos es telangiectasias. De igual manera, labios que comúnmente se están abriendo de forma constante, que no reparan con corticosteroides o con terapia bioral, que podemos emplear muchas veces. Si son recurrentes y no reparan, tomar una biopsia para ver si estamos ante un caso de lupus. El led mucoso ocular y el nasal. El ocular sí lo podemos tener en párpado inferior y en la zona que comúnmente inicia es de canto interno hacia canto externo. Y por lo regular estos sí dejan cierta deformidad. De nuevo, solamente que en esta se marca un poquito más las áreas bien delimitadas, hiperpigmentadas en la periferia, y aunque se ven aquí datos de adelgazamiento de la piel o la atrofia, la característica principal acá es todo este borde hiperpigmentado que tenemos. En medio de esto no sé si se alcanza a distinguir en estas zonas algunas estrías blanquecinas. Ahora, menos frecuente es el lupus eritematoso túmidos. ¿Cómo se clasifica? Como si fueran placas de urticaria únicamente. Es muy poca la prevalencia, sí. ¿Qué característica tiene este? Que así como se ve una placa de urticaria, este no va a dejar cicatriz. Tenemos brotes y la característica principal es que son placas bien delimitadas, induradas y con eritema. La topografía más frecuente es en cara y tronco. Este sí predomina ¿en dónde? En áreas fotoexpuestas. Y tiene escasa asociación con los anticuerpos antinucleares. Si nosotros lo vemos, podríamos ver como si fueran ronchas bien delimitadas. ¿Y qué característica tiene? Que prácticamente este no va a tener escama, a diferencia de los otros tipos de lupus, que por lo regular en el centro tiene escama. Otra diferencia es que el lupus túmido con una urticaria, la urticaria en el lugar donde sale la lesión disminuye a las 24 horas. En el lupus túmido dura más de 24 horas. La otra zona característica son las zonas de mejillas, el área malar, y son placas bien delimitadas, eritematosas, con un relieve. El diagnóstico diferencial de lupus túmido, podemos tener un infiltrado linfocítico de Jessner, también una erupción polimorfa lumínica. La erupción polimorfa lumínica es un poco difícil diferenciarla del lupus, dado que las dos con el sol a veces son detonantes. Mucinosis eritematosa o un linfoma cutis. Paniculitis lúpica. Es rara, del 1 al 3% del lupus eritematoso crónico. ¿Qué afecta esta? Tanto la dermis como el tejido celular subcutáneo. Al afectar dermis y tejido celular subcutáneo, que hace una depresión total.
Entonces vamos a ver que la piel va continua y de repente vemos placas deprimidas o también nódulos subcutáneos eritematosos. La topografía más común es en cara, en la parte superior de los brazos, la parte alta del tronco, muslos, mamas y nalgas. Clínicamente se asocia con una disminución de C4. Histológicamente se clasifica como una paniculitis lobulillar. Entonces, vemos estas placas bien delimitadas, pero si notamos acá, el reborde del brazo va aquí y hasta estas placas deprimidas en esta zona. Característica es que es más en extremidades superiores y en zonas proximales. Son placas bien delimitadas, pero ya me empiezan a hacer depresión. ¿Por qué? Porque estamos afectando tanto dermis como tejido celular subcutáneo. Lupus sabañón. Son placas y pápulas eritematoviolaceas o purpúricas. Zonas más frecuentes: dedos de manos, de pies, nariz, codos y rodillas. Se exacerban con el frío y climas húmedos. Pero la característica principal de estas es que es dolorosa. Podríamos confundirlas en algunas ocasiones como si se tratara de una tiña, porque tienen esas características, pero vemos telangiectasias con dermatoscopía o capilaroscopía, vemos vasos dilatados en la periferia y hacen lesiones purpúricas y telangiectasias es muy común. Ahora, pasándonos a un lupus subagudo. ¿Qué medicamentos precipitan más el lupus subagudo? Captopril, procainamida, fenitoína, y el lupus subagudo mejora al suspender el medicamento. El 20% de los casos son propiciados por fármacos. La hidroclorotiazida también, los beta bloqueadores. De todos estos, las tiazidas es el fármaco que más detona un lupus subagudo. Como vemos, placas circinadas bien delimitadas, principalmente en tórax, aunque pueden englobar espalda y tronco, las principales, al igual que brazos. Son placas bien delimitadas con atrofia central. Sin embargo, en la pasada que vemos en este igual podemos no ver atrofia y únicamente ver placas circinadas bien delimitadas. El 1% de los mexicanos presenta lupus eritematoso y tenemos manifestaciones que no son específicas, como es fatiga, fiebre, mialgias y pérdida de peso. Podemos tener una artritis migratoria, simétrica, es moderadamente dolorosa, no es erosiva y no es deformante. También podemos presentar en estos pacientes el síndrome de Raynaud. En el 50% de los pacientes no remite, es muy común en índice medio y anular y la duración aproximada es de 15 a 20 minutos. Se debe de prevenir al paciente para que no esté en temperaturas frías. Morfea o esclerodermia sistémica. Lo dividimos en dos: la localizada, que prácticamente estamos hablando de la lineal, la profunda o la circunscrita, que son placas bien delimitadas, o la esclerodermia sistémica, que también la podemos dividir en limitada, difusa, sin esclerodermia y la que es inducida por factores ambientales. Es una enfermedad autoinmune, crónica. Hay fibrosis de la dermis e induración progresiva de la piel. Si tiene involucros de órganos internos, prácticamente ya se categoriza como sistémica. Y es más común en mujeres, que pueden tener los pacientes fatiga, mialgias, artralgias y se asocia con líquen escleroso genital. ¿Cómo identificamos el líquen escleroso genital? Prácticamente son placas blanquecinas, adelgazadas, se pueden ver principalmente en glande, en cuerpo de pene es menos frecuente. Tiene un curso crónico con exacerbaciones y remisiones y a nivel de anticuerpos los dos que salen positivos o suelen salir positivos son anticuerpos antinucleares y anticuerpos anticentrómero. ¿Qué característica tiene esta cuando está activa? Porque podemos tener una placa indurada que no esté activa, pero cuando estamos hablando que se trata de una placa activa de esclerosis, es que tiene este anillo violáceo
y toda la parte central se siente indurada. ¿A qué nos referimos? Dura. Si esta placa la tuviéramos indurada, pero no tuviéramos el anillo violáceo en la periferia, prácticamente el uso de algún medicamento para mejorar esta sería de un 20 o un 10%, mejoraría muy poco. Cuando la placa está activa, la mejoría puede ser de un 60 a un 80%. Entonces sí es bien significativo saber si esa placa tiene actividad o no tiene actividad. No depende del tiempo. Hay pacientes que pueden tener 6, 8 meses con la actividad de la enfermedad. Sí. Son placas bien delimitadas. Se ve como el relieve todavía se encuentra indurado y en esta zona que se ve indurado desde aquí hasta esta zona. La lineal nos hace estas manchas cuando empieza a dejar de ser activa, ya se empieza a ver hiperpigmentada y puede hacer líneas dependiendo de las líneas de Blaschko. Y también nos puede llegar a afectar parte de la musculatura. La otra, el golpe de sable, que es bien frecuente en piel cabelluda, es más frecuente en niños. Y vemos el golpe de sable bien delimitado con pérdida de cabello. ¿Por qué estamos viendo esta pérdida de cabello en golpe de sable? Porque así como afecta la dermis, igual afecta el tejido celular subcutáneo. Al afectar estos dos, prácticamente de dónde vienen los folículos pilosos entre dermis y tejido celular subcutáneo, crea prácticamente una fibrosis en esta zona. Y la profunda, que vemos que es lineal, pero está bien delimitada, placas bien delimitadas, induradas, y crean cierta deformidad dependiendo de la zona donde afecte. La generalizada es más frecuente en niños y se pueden presentar la generalizada con múltiples placas bien delimitadas, eritematosas, con cierta hiperpigmentación. También tenemos la esclerodermia simétrica, piel edematosa y está engrosada, y de qué se acompaña de esclerodactilia. Tenemos en esta una induración difusa con predominio de la extensión centrípeta progresiva, y la característica principal es que tenemos retracción a la apertura o al abrir todo lo que es articulaciones. También podemos tener en esta fenómeno de Raynaud y las úlceras digitales. Úlceras digitales que se precipitan más ¿con qué? Con el frío. También podemos presentar pústulas, tanto en zona distal o tercio distal de dedos, como subunguales estas pústulas. Y puede cursar una esclerodermia sin datos en manos, en placas o demás, pero sí podemos tener esta pigmentación que le llaman sal y pimienta. La zona más característica donde podemos tener esta presentación de sal y pimienta es en tercio superior de espalda. Las telangiectasias son bien características, muchas veces se pueden confundir con algunos cuadros de rosácea cuando las telangiectasias se hacen de manera continua en zona de mejilla, zona de mentón o zona de nariz. Y el CRES, que es calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, dismotilidad esofágica y las telangiectasias nos puede acompañar. Pero una parte bien importante de este son las telangiectasias en mejillas, nariz y labio superior. La otra que tenemos mucho en común, prácticamente reumatología y dermatología, es la psoriasis. La psoriasis antes de los 20 años se presenta en un 35 a un 50%, antes de los 40 aproximadamente en un 75%. Tiene predominio mayor en mujeres y la incidencia es de 78.9 por cada 100,000 personas en Estados Unidos. Tenemos la tipo 1 en dermatología y la tipo 2. La tipo 1 es inicio antes de los 40 años y la tipo 2 después de los 40 años. Ahora, se ha investigado igual mucho sobre psoriasis en niños. Sí, la característica clínica que son placas bien delimitadas, engrosadas, eritematoescamosas. ¿Tiene predilección por codos, rodillas y región sacra? Sí.
pero 3 características nos hacen valorar la psoriasis y dependiendo del número de placas, y de estos 3 puntos es la gravedad que le damos a la psoriasis cutánea: eritema, escama y engrosamiento. Dependiendo del eritema, la escama y el engrosamiento es la gravedad que le vamos dando. Podemos ver placas bien delimitadas en codos, región lumbar y glúteos. Y tiene variabilidad dependiendo de cada paciente la configuración. Vemos escamas bien delimitadas, eritematosas e engrosadas. Es una de las características principales. La mayoría de las enfermedades dermatológicas tienen el fenómeno isomórfico de Koebner, que significa que zonas de mayor rascado. Por eso es que a los pacientes con psoriasis se les pide no tallar la piel, no zacate, no esponja, no estropajo. En los sitios donde más tallen esas escamas van a salir más gruesas o pueden salir mayor tipo de lesiones. También, ¿qué otra característica pueden tener? Que si un paciente tiene psoriasis, ya tiene el diagnóstico y se realiza un tatuaje, ¿puede salir en todo el sitio donde se realizó el tatuaje? Sí, por el fenómeno isomórfico de Koebner. Otra característica que tienen los pacientes es que en espalda baja o a nivel lumbar hacen una marca bien delimitada. ¿Por qué? Por el pantalón. Entonces, ¿qué podemos ver en la periferia? Una hipopigmentación, y esta hipopigmentación, ¿qué es lo que significa? Que prácticamente va mejorando la placa de psoriasis cuando vemos esta hipopigmentación en la periferia. Cuando no vemos esta hipopigmentación en la periferia, ¿qué nos indica? Que va a seguir creciendo dicha placa. Entonces, que prácticamente nosotros lo denominamos el anillo de Voronov. El signo de Auspitz. Si nosotros quitamos una costra de donde tiene una de las placas de psoriasis, que se va a ver un puntilleo, que lo podemos ver tanto clínicamente como con dermatoscopía. ¿Por qué vemos este puntilleo? Porque es donde se acerca la inflamación de los procesos interpapilares en una biopsia con la piel. Por eso es que si quitamos se va a ver ese puntilleo debajo de donde está la costra. Entonces, ¿qué vemos? Este puntilleo que se ve como quitamos un pedacito de costra y se acerca a los procesos interpapilares, y por eso lo vemos. De forma inicial está la costra, si nosotros retiramos esta plaquita, prácticamente vamos viendo el puntilleo. La psoriasis en placas por lo regular tiene cierta simetría, afecta igual piel cabelluda, codos, rodillas y región lumbar. Las zonas más difíciles de tratar cuando un paciente tiene psoriasis es piel cabelluda, genitales, y la otra zona es región unguial. Todo lo que es placa unguial es complejo. Entonces tenemos qué característica: placas bien delimitadas con eritema, escama y cierto engrosamiento. Dependiendo de las superficies extensoras es la gravedad de la psoriasis. Hay algunas que no tienen tanta escama, solamente podemos clasificar la escama 1, 2 y 3. En esta, por ejemplo, tendría un eritema 3, engrosamiento sí lo tiene, pero escama es mínima. Tenemos algo que se llama psoriasis ostrácea, que prácticamente ¿qué hace? Lesiones como si fueran, como su nombre lo dice, como si fueran ostras pegadas a la piel. ¿Por qué se puede presentar o por qué sale muchas veces? Por bajar o que el paciente suspenda dosis de metotrexato. La segunda, por utilizar prednisona. La mayoría de psoriasis no se debería de aplicar prednisona o corticosteroides, y la suspensión de estos mismos hace que se empeore la psoriasis. Prácticamente cuando hablamos de psoriasis en piel, cuando hablamos de psoriasis sistémica, prácticamente lo manejamos de otra manera, ¿no? Pero en cuanto a psoriasis en piel, todo paciente que utilice corticosteroides nos puede dar una psoriasis ostrácea, o también podemos tener una psoriasis pustular, que la vamos a ver más adelante. Entonces hace estas lesiones en forma de ostra, pueden ser en extremidades o toda la zona donde había presentado placas de psoriasis. Y también tenemos la psoriasis elefantiásica, con la cual vemos aumento del tamaño de la extremidad.
La psoriasis en gotas, ¿en quiénes es frecuente? En pacientes que han tenido alguna afección, ya sea de vías respiratorias, gastrointestinales o urinarias. Se da en las semanas posteriores a la infección. ¿Es más frecuente en niños y en adolescentes? Sí. En esta vemos placas bien delimitadas, así como se presentan muchas veces, se remite después del proceso infeccioso de 2 a 4 o hasta 6 semanas después de la presentación de la clínica. Y vemos placas bien delimitadas en gota. ¿Tiene un mejor pronóstico? Sí, porque puede remitir por completo. Vemos placas bien delimitadas con eritema, escama y engrosamiento. Y la psoriasis eritrodérmica es de las que nosotros llamamos como urgencias dermatológicas. Prácticamente se da igual por interrupción de dosis de metotrexato o algún otro tratamiento que tenga el paciente o el uso de corticosteroides. Prácticamente este paciente se trata como paciente gran quemado por las pérdidas que está teniendo. Sí compromete la vida del paciente, y la otra es que son pacientes que pueden tener cuadros de fiebre. Dentro de las variantes también tenemos la pustulosa, que es la pustulosa generalizada, la psoriasis pustulosa localizada a la palmoplantar y la acrodermatitis continua de Halope. La psoriasis pustulosa generalizada, ¿cuál es la característica? Que sí vemos eritema, pero la característica principal es que vemos pústulas en todo el cuerpo. Es grave, presenta el paciente fiebre, malestar general, fatiga y podemos tener brotes periódicos. Puede ser que el paciente nunca haya referido tener algún tipo de artritis psoriásica y me presente únicamente una psoriasis pustulosa, sí. Igual es lo mismo, desencadenantes, disminución de esteroides rápido, hipocalcemia, embarazo e infección. En las primeras personas que se empezó a investigar la psoriasis pustulosa fue en pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas en región abdominal presentaban este eritema, escama y pústulas en región abdominal, y con los embarazos seguían presentando. Si el primer embarazo lo presentó, es muy frecuente que en un segundo embarazo empiecen con pústulas en región abdominal. La psoriasis pustulosa generalizada, podemos presentar osteoartritis, uveitis, choque séptico, afección hepática, biliar, y también tiene una remisión espontánea. La característica principal es que se ven estas pústulas, de igual manera se pueden ver en extremidades o en región anterior y posterior del tórax. En extremidades inferiores la zona más frecuente es en tercio proximal. Son placas bien delimitadas. Esta ya va en resolución. Como vemos ya, ¿cómo lo podemos saber? Dado que ya no estamos teniendo estas pústulas en esta zona, estas son zonas que todavía tienen actividad de la lesión. Como mencionábamos, es frecuente en pacientes embarazadas, empieza muchas veces en región abdominal con placas eritematosas y después el paciente empieza a hacer pústulas. La psoriasis pustulosa palmoplantar, esta es más común que la generalizada, manchas de color pardo rojizo, y en esta es muy difícil que estas pústulas se lleguen a reventar por las capas de la piel que tenemos tanto en palmas como en plantas. 20% se asocia con psoriasis en placa concomitantes, tiroiditis, y esta tiene evolución crónica. Este es un caso clínico de un paciente de 63 años. Lo primero que presentó el paciente fue una pustulosis palmoplantar. Y posterior a esto prácticamente tenía dolor en tórax, se le hizo una tomografía y en la tomografía que se vio una hiperostosis y fusión de las primeras articulaciones y se identificó síndrome de Safo. Y la acrodermatitis continua de Halope, que muchas veces puede simular de manera inicial una onicomicosis, que se ven pústulas en zonas distales de los dedos, pústulas en el lecho ungueal. Estas pústulas en lecho ungueal, ¿a qué nos puede llevar? A una distrofia ungueal. ¿A qué nos referimos con una distrofia ungueal? Que posterior a esto la uña puede empezar a salir gruesa, como si el paciente hubiera tenido algún tipo de hongo sin ser hongo.
Esta acrodermatitis, igual palmas y plantas, es simétrica por lo regular, que vemos pústulas bien delimitadas y zonas de hemorragia bien delimitadas. La característica principal, repetimos, es la pústula que se encuentra en la periferia. El síndrome de antifosfolípido, que igual tenemos algunas características clínicas relacionadas con esto, es un estado protrombótico. Podemos tener trombosis arterial, venosa o de la microcirculación. Y otra característica que podemos llegar a tener en él son pérdidas fetales recurrentes. Se desconoce la prevalencia de la positividad a anticuerpos antifosfolípido. El 10% presentan anticuerpos anticardiolipina y 1% presenta positividad a anticoagulante lúpico. Lo podemos tener presente en el 6% de mujeres embarazadas con complicaciones, 10% en los pacientes con trombosis venosa, 1% infarto del miocardio y 17% accidente cerebrovascular. La edad media es aproximadamente de los 20 a los 40 años, relación mujer-hombre es 4:1 y la morbimortalidad se relaciona con accidente cerebral vascular, infarto agudo al miocardio, embolia pulmonar y la pérdida fetal en el segundo o tercer trimestre. Pero en dermatología igual podemos tener un SAF catastrófico. ¿A qué nos referimos? La etiología es desconocida, lo podemos dividir en primario y secundario y podemos tener muchas causas: autoinmunes, infecciosas, hematológicas, neoplasia sólida, fármacos, entre otros. Tenemos una inflamación, tenemos una vasculopatía, trombosis y complicaciones en el embarazo. El cuadro clínico, prácticamente ya lo dominamos, pero la parte que a mí me toca hacer más énfasis son en las lesiones cutáneas que estamos teniendo. Ya sabemos que podemos tener causas neurológicas, oftalmológicas, cardíacas, pero en cuanto a las repercusiones cutáneas que tenemos clínicamente, ¿cómo vemos al paciente? Con un líbedo reticular, pápulas, nódulos o úlceras, principalmente en extremidades inferiores, una púrpura pseudovasculítica, ahorita les voy a mostrar cómo es, tromboflebitis superficiales, anetodermia, hemorragias subunguales, fenómeno de Raynaud y vasculopatía libedoide. El SAF catastrófico, ¿a qué nos lleva? A una conclusión de la manifestación más grave del SAF con una mortalidad inicial del 50%. El cuadro clínico que nosotros vemos que es este líbedo. Este líbedo reticular, aunque podemos dividir el líbedo. Cuando un líbedo no me hace completamente un círculo, es un líbedo reticular. Todo depende de la circulación que esté pasando por esos capilares, que se hacen lesiones purpúricas, principalmente en extremidades inferiores, o ya tenemos la afección a una extremidad específica. Ahora, lo que hablaba de que cuando no nos hace una rueda exactamente líbedo, dependemos de ¿qué? Del flujo sanguíneo bajo. Si tenemos que un flujo sanguíneo bajo debido al bajo estado de salida, se localiza más en extremidades inferiores y vemos un líbedo reticularis, como la primera imagen. Pero si vemos un flujo sanguíneo irregular por obstrucción mecánica, vemos un líbedo racemoso, que ahí sí nos hace ruedas completamente. Y por último, si nos hace una púrpura rectiforme, prácticamente van a ser las zonas necróticas que observamos. Estas zonas necróticas de la púrpura rectiforme se observan bien delimitadas, prácticamente. Puede extenderse rápido, sí. Son placas bien delimitadas, necróticas, que en la principal acción a hacer es debridar la zona. El debridar la zona nos ayuda prácticamente, dependiendo del desencadenante o el tratamiento, a que no se infecte la zona y se haga más extensa. ¿Qué característica principal tiene para distinguirla de a lo mejor alguna picadura por loxoceles o algún otro tipo? Es que tiene un eritema en la periferia y la necrosis central. Eritema en la periferia y la necrosis central que estamos teniendo. Eritema en la periferia de la misma manera. Son placas bien delimitadas,
de tejido necrótico y se puede presentar lo que hablábamos comúnmente en extremidades inferiores. Ahora bien, podemos tener solamente en algunas zonas como punta nasal, es menos frecuente, y nuestro cuadro clínico de escaras necróticas que podemos tener en diferentes sitios del cuerpo. Muchas veces cuando la piel empieza a sufrir cierto daño, ¿dónde vemos inicialmente daño? En la zona central de la placa. Tenemos nuestro líbedo reticular y zonas necróticas por cuadros de SAF. El diagnóstico lo podemos hacer clínico, por laboratorio, gabinete y biopsia es bien importante. Tenemos tanto criterios clínicos como de laboratorio, pero una parte bien importante es la clínica. Dentro de los criterios clínicos, trombosis vascular, alteraciones durante el embarazo y dentro de los de laboratorio anticoagulante lúpico o anticardiolipinas. El diagnóstico diferencial lo podemos tener por émbolos de colesterol. También podemos tener púrpuras retiformes, como en este caso, por crioglobulinemia o algo tan simple como una púrpura de Badelman o lo que llamamos como púrpura senil. También podemos tener algún otro tipo de oclusión arterial que no se deba a SAF. La púrpura retiforme igual la podemos tener. Y las vasculitis de grande, mediano y pequeño vaso. Dentro de las vasculitis de grande, pequeño y mediano vaso, las más importantes para nosotros en dermatología son las de pequeño vaso, aunque la panarteritis nodosa es prácticamente de las más graves. Es un prototipo de las vasculitis multisistémicas, tiene una incidencia de 2 a 9.7 casos por millón, se presenta de igual manera en hombres que en mujeres. Y dentro de las causas que se habían asociado es una infección estreptocócica, virus de hepatitis B, C, lupus eritematoso sistémico, tricoleucemia. Ahora bien, podemos tener en esta artralgias, pérdida de peso, hipertensión, infarto agudo al miocardio. ¿Y qué es lo que vemos clínicamente en estas? Lesiones cutáneas en un 20 a un 60%. Y la característica principal de esta es que se palpan nódulos. ¿Cómo sabemos que estamos ante un nódulo? Es una lesión que se palpa más que se ve. ¿A qué me refiero? Si en la periferia únicamente vemos una lesión de 0.5 centímetros y cuando palpamos la pierna sentimos una lesión de 1 a 2 centímetros, estamos ante un nódulo. La otra característica que tienen estos nódulos es que siguen el trayecto prácticamente de los vasos sanguíneos y se ve este eritema, se llaman placas eritematoviolaceas en el trayecto. Se localiza más en extremidades inferiores, ¿sí? ¿Y qué podemos ver en estos pacientes? El líbedo reticular, que prácticamente, si fuera un líbedo racemoso, lo que estábamos hablando hace ratito, este líbedo reticular no hace el círculo completo. Si nosotros viéramos el eritema haciendo el círculo completo, se llama líbedo racemoso y estamos ante una mayor obstrucción del vaso. La poliarteritis nodosa puede cursar con líbedo reticular, un destello estelar, úlceras y necrosis de los dedos, sí. La vasculitis de pequeños vasos es la que más comúnmente llega a la consulta. Y esta vasculitis de pequeños vasos, ¿qué podemos ver en ella? Es una púrpura palpable, se ven lesiones urticariales, máculas hemorrágicas o vesículas. Tiene predilección por extremidades inferiores, en especial en donde empieza, en tobillos. Puntos de declive y solo afecta vasos pequeños, sobre todo a vénulas postcapilares. Que es bien importante en este tipo de vasculitis hacer estudio histopatológico y el estudio histopatológico que nos relata una vasculitis leucocitoclástica. En la mayoría de los casos es idiopática. Dentro de esta vasculitis de pequeños vasos podemos dividirla en vasculitis neutrofílicas y las eosinofílicas. De las más importantes de las neutrofílicas hablamos de púrpura de Henoch y el edema agudo hemorrágico del lactante. Y de las eosinofílicas, el síndrome hipereosinofílico y asociadas a enfermedad del tejido conectivo. Clínicamente, ¿cómo vamos a ver las lesiones?
Las lesiones de las vasculitis linfocíticas, podemos ver una pitiriasis liquenoide y una perniosis. Se ven las lesiones bien delimitadas, puntiformes, principalmente en extremidades inferiores. Y la perniosis, que también podríamos ver como si fuera un tipo de tiña, ¿en donde? En dedos. También tenemos vasculitis de vasos pequeños, que ahorita se las voy a mostrar. Predomina en ambos sexos, en todas las edades, es más frecuente en adultos y el 10% de los niños se ven afectados. De las causas más frecuentes son infecciones de un 15 a 20%, enfermedades autoinmunitarias de un 15 a 20%, por fármacos igual de un 10 a un 15% y neoplásticas un 5%. Clínicamente, ¿cómo las vamos a ver? Como lesiones purpúricas que a la digitopresión no veamos que desaparecen, ya sea en extremidades superiores o en extremidades inferiores. Vemos todas estas lesiones purpúricas en extremidades inferiores. La prioridad es que antes de dar tratamiento podamos tomar una biopsia para identificar que sí se trate de una vasculitis leucocitoclástica y esté mediada por inmunocomplejos. Tenemos variantes clínicas que nos pueden dar un aspecto en diana, pensando que se trata de alguna otra cosa como un eritema multiforme secundario a una infección viral. O también podemos tener costras hemorrágicas de una configuración anular. También tenemos lesiones bien delimitadas extremidades, donde vemos estas lesiones purpúricas, eritematosas, con patrón de distribución inusual, y debuta con una púrpura palpable. Cuando nosotros palpamos las lesiones en las piernas, se siente un relieve en cada una de ellas. Y también estas se pueden acompañar de estas púrpuras palpables con pápulas urticariales, pústulas y vesículas. Zonas de declive son las que están debajo de la ropa ajustada, es donde podemos ver más las lesiones. Suele ser asintomática, aunque se puede acompañar de fiebre, mialgias, artralgias, o también pudiera tener un patrón mixto. Síntomas constitucionales los llegan a presentar en un 5 a un 25%, geniturinarios de un 3 a un 7%, y también del sistema digestivo del 3 al 5%. Y como habíamos mencionado, igual se pueden relacionar con mialgias y artralgias. El 90% resolverán espontáneamente y 10% tendrán una enfermedad crónica o recurrente de estas, que hay que dar medidas de soporte y la identificación de los posibles desencadenantes. Muchas gracias.